Buenos días, hermanos, vamos a empezar esta mañana. Voy a pedir que se pongan de pie y vamos a leer una porción de la escritura en Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 25. Vamos a glorificar a nuestro Dios por la oportunidad y por la gracia y la misericordia que Él nos permite estar aquí reunidos juntos los hermanos en armonía. Es un privilegio que Dios nos permite de estar aquí. Si me sigues con tu vista en el versículo 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémoslo con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos en amor y a las buenas obras, no dejándolos de congregar como algunos tienen por costumbre, sino exhortándolos, y tanto más cuando veis aquel día que se acerca. Te voy a pedir que vayas en el Hebreos 12, capítulo 12, verso 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Te voy a pedir que me ayudes a orar y a dar gracias a Dios. Señor, gracias Padre Santo por esta mañana, Señor. Que venimos, Señor, y nos acercamos a ti, Señor, al gran sumo sacerdote que eres tú, Señor, por la sangre de Jesucristo, Señor. Por esa sangre que derramaste, Señor, por nosotros, Señor, para perdonar nuestros pecados, Señor, y limpiarlos de toda nuestra maldad, Señor. Te agradecemos, Señor, y te bendecimos, Padre Santo, porque es por tu gracia, por tu amor y tu misericordia, Señor, que estamos aquí, Señor, por esa esperanza a través de ti, Señor, que tú nos has dado, Señor. Y venimos con un corazón sincero, Señor, para alabarte y glorificar, Señor, con nuestros labios ofrecer frutos, Señor, que confieses tu nombre, Señor, que tú eres digno, Señor, de suprema alabanza, Padre Santo. Y sabemos que tú eres el único Dios que merece el poder, la gloria y la victoria, Padre Santo. Te exaltamos, te glorificamos en esta mañana, no solo ahora, Señor, sino que en todo tiempo, Padre Santo. Te queremos bendecir, Señor. Gracias, Padre Santo, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a cantar y a glorificar a nuestro Dios.
Dios, todo nuestro ser le alabe, todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe, todo lo que respira alabe a Dios, todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe, todo lo que respira alabe a Dios, todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe, todo lo que respira alabe a Dios. Exaltamos a ti, Señor, solo tú eres digno de recibir exaltación en esta hora. Gracias, Señor. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Libertad, rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar me echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. Y el poder de su evangelio me sacó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva
Gracias, Señor Jesús, te damos por tu sacrificio en la cruz, Señor. Gracias. Porque buscas en la tumba aquel que vivo está. Recuerda su promesa, me levantaré. La piedra removida, su cuerpo no se halló. Ha llegado el tercer día, el Señor resucitó, y todo sea Dios.
Hermano, llegó el tiempo de dar. Y les voy a pedir que allí en Hebreos, en el capítulo 13, en el verso 20, vamos a leer otra porción de la escritura. ¿Ya están listos? Dice en el verso 20, dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga acto en toda buena obra. Dice, para que hagáis su voluntad, y haciendo en él, en vosotros lo que es agradable delante de él, por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Te voy a pedir que me ayudes a orar y vamos a dar lo que hay de nuestro corazón, de nuestra sinceridad, para aportación de la iglesia. Señor, te damos gracias, Señor Padre Santo, por este tiempo, Señor, que tú nos permites, Señor, de poder dar, Señor, conforme, Señor, cada uno que tenga en su corazón, Señor, conforme a su voluntad, Padre Santo. Padre Santo, como decía Pablo, Señor, que con sinceridad de corazón, Padre Santo, no con tristeza, sino con alegría, Padre Santo, te queremos dar, Señor, porque tú lo das mucho, Señor, por esa gracia de tu misericordia, Señor, y lo hacemos con un corazón alegre, con un corazón sincero, Padre Santo. Te pido, Padre Santo, que tú bendigas, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido, Señor, que seas tú, Señor, que sigas proveyendo, Señor, lo necesario, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Padre Santo, te pido, si estuviera alguien pasando necesidad, Señor, que tú suplas, Señor, conforme a tu riqueza, Señor, conforme a tu gloria, Padre Santo. Te pido, Señor, que tú ayudes a la iglesia, Señor, fortalécela, y te pido que seas tú, Señor, que sigas obrando y poniendo el querer como el hacer en su vida, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden pasar, atrás tenemos la caja y allí pueden ofrendar. Gracias. Hermanos, les invito a que sigamos disponiendo nuestro corazón para adorar al Señor en lo que viene Pastor David.
pues la muerte para siempre el Cordero conquistó y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las naciones esperanza encontrarán y la iglesia comenzó por su espíritu nació. Buenas nuevas por los siglos para toda la creación. Por su sangre, por su nombre, libres somos por la fe. Jesucristo ha vencido, nos resucitó con él. Gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo el Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, vaya y como tú. Gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo el Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, vaya y como tú. Reyes, nadie hay como tú. Buenos días a todos. Pueden tomar su asiento. Me tocó llegar un poquito tarde porque estamos ayudando en inglés. El pastor Bill no está. Si ustedes no lo sabían, se los comunico. El pastor Bill salió como por un mes. Él, por los 5 años que estaba trabajando, la iglesia le daba un mes para que él pudiera tomarse de descanso. Entonces yo le dije, no, pues aprovechalo. Le digo, si a mí me lo dieran, pues yo lo tomaba. Si no lo quieres, pásamelo. Y ahorita está predicando nuestro hermano Elías en inglés. Pero quise ir rápido para poderlo presentar. Y por eso me vieron llegar un poquito parece tarde, ¿verdad? Pero he estado aquí desde las 8:30 de la mañana. Entonces, quiero recordar de la responsabilidad que tenemos, ¿verdad? De adorar a Dios, de dar a Dios. Quiero invitarte a que tomes el tiempo para poder... ¿Ya lo hicieron? Oh, perfecto. Me dicen ya que ya lo hicieron. Yo pensaba que me tocaban las ofrendas. Perfecto. Quisiera tomar un tiempo para orar. Te voy a pedir que vayas a Salmo 22, en lo que yo estoy orando. Quiero orar por varias necesidades. La necesidad del pastor, que él pueda descansar. La necesidad que hubo, o que hay en Livermore, hubo un ¿cómo se le dice? En inglés llaman un shooting, en español es como tiroteo, ¿verdad? Hubo un tiroteo ahí en el boliche que está ahí por la Stanley. Íbamos pasando con mi familia y miramos muchos policías y tenían completamente cercado con papel amarillo, ¿verdad? Y cuando tienen papel amarillo es porque a lo mejor algo grave pasó. Murió una persona y parece que hay algunos heridos. Y la persona creo que disparó, no la encontraban ayer en la tarde. Vamos a orar por ellos. Vamos a orar por nuestros hermanos Isaac y Claudia. Ellos me dijeron hace unas semanas que no tenían agua. Ellos dependen mucho de la lluvia para poder almacenan el agua en un tanque allá en Papúa Nueva Guinea para poder tener para su uso cotidiano.
Yo les pedí que oráramos, no sé si miraron por ahí, mando anuncio por WhatsApp o a veces algunos textos, pero llovió el jueves, recibieron lluvia el jueves. Gracias a Dios, porque no había llovido y él estaba como pidiendo, ¿verdad?, que le ayudáramos a orar. Y te pido que sigas orando porque su contenedor apenas está a 1/8. 1/8 es una parte de 8. Entonces, una parte de 8 es poco, ¿verdad?, en un contenedor. Entonces, te pido que sigamos orando por eso. Y voy a orar y después de eso te voy a llevar a Salmos 22. Estamos viendo nuestra serie de las 2 dimensiones que hay en Salmos. ¿Cuáles son esas 2 dimensiones? Una dimensión con Dios, una que es vertical, ¿verdad? Y otra es horizontal. Y es horizontal es, ¿verdad?, poder llevar nuestras emociones, humanamente hablando, ¿verdad?, llevarlas a Dios, que esté Dios en control de ellas. Por eso le pusimos las 2 dimensiones. Nuestras emociones importan, pero importa más lo que piensa Dios acerca de nuestras emociones y acerca de nuestras circunstancias. Acompáñame ahí en tu lugar en silencio, por favor, voy a orar. Padre, muchas gracias por tu iglesia, gracias por el privilegio de poder estar en esta mañana dispuestos a recibir tu palabra. Te pido que tú abras el corazón, Señor, para que cada uno esté abierto a recibir la palabra, a escuchar con atención tu palabra. Señor, te pido por las necesidades que hay, Señor. También te quiero pedir por la necesidad de nuestro hermano que tiene necesidad, Señor, y que él pidió, Señor, que tal vez no dijéramos, pero yo te pido en este momento por su necesidad. Padre, yo sé que tú tienes el poder para hacer todo conforme al designio de tu voluntad. Y tu palabra dice que el que pide, Señor, puede recibir. Señor, te ruego por su necesidad, te ruego que tengas misericordia, pero que al final se haga tu voluntad como te pidió Cristo. Te pido, Señor, por la necesidad, Señor, de los familiares, de los amigos, de los parientes de la persona que perdió su vida, y que sea una oportunidad, Señor, para que alguien pueda compartir el Evangelio, para que haya verdadera esperanza. Te pedimos, Padre, por el pastor, que le des descanso, que le des ánimo en tu palabra, Señor, para que él pueda hacer su trabajo, Señor, para que te glorifique a ti, Señor, para que pueda instruir a la iglesia en inglés, para que seamos una iglesia, Señor, que crece bajo unidad, bajo el pensamiento, Señor, de la doctrina bíblica, que es importante, Señor, y que no debemos de menospreciarla. Y Padre, Señor, te pido por Isaac y por Claudia y por sus 2 hijos. Padre, yo sé que no son las muchas palabras lo que tú escuchas, sino que tú obras de acuerdo a tu propósito, de acuerdo a tu voluntad, Señor. Y sabemos que tú escuchas porque nos miras en tu Hijo y nos aceptas en tu Hijo. Y como somos aceptados en tu Hijo, te pedimos que les mandes lluvia, Señor. Tú estás en control de la naturaleza, lo hemos aprendido, Señor. Eres soberano, eres eterno, eres inmutable, no cambias. Todos los elementos están sujetos a tu palabra, Señor, a la voz de tu palabra. Gracias, Señor. Te agradecemos y te bendecimos. Gracias. Abre nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu palabra con humildad. Amén. Ok, vamos a la escritura, Salmos 22. Parece que el PowerPoint, si no me equivoco, falló el PowerPoint. Sí, estamos teniendo muchos problemas. Te pido que ores también por eso, ¿verdad? Porque últimamente no sabemos qué pasa, todo está bien conectado, pero no hay conexión. Mira, la manera como yo le titulé a este salmo se puede escuchar un poco raro, pero le titulé a la alabanza desde la cruz. Lo voy a repetir una vez más, la alabanza desde la cruz. La semana pasada ya te hablé un poquito acerca de lo que son los salmos. Traté de hacer como si fuera una introducción para que tú entiendas de qué se tratan los salmos. Aunque hay diferentes emociones y diferentes historias en cada uno de los salmos, la línea es más o menos similar, ¿verdad? Es una línea muy similar. Vas a mirar emociones, o primero más bien circunstancias, emociones manifestadas, y de repente aparece Dios. Y tú miras cómo el autor de cada salmo se vuelve a Dios y comienza a pensar más como Dios piensa, en lugar de seguir pensando a donde las emociones lo pueden llevar.
Entonces, hermanos, es muy importante, ¿verdad?, que nosotros aprendamos los salmos, ¿verdad? A los que cantaban antes, en las iglesias les llamaban salmistas, no sé si tú te acuerdas. Cualquier persona que cantaba le llamaban salmista, y algunos todavía le llaman salmistas, pero no les deberían de llamar así, ¿verdad? Porque no cantan ningún salmo. Cantan otras cosas ya. Si tú pensaras en los reformadores, ¿qué hacían los reformadores? Cuando te hablo de los reformadores, te hablo de la generación de aquellos hombres que más o menos como desde el año 1300 en adelante comenzaron a meterse a la palabra, sobre todo sacerdotes católicos, que comenzaban a mirar que la iglesia ya no era acerca de la palabra, era acerca de las tradiciones de los hombres. Y más o menos en el año 1300, 1400, de hecho un poco más antes, es considerado como la edad del oscurantismo dentro de la iglesia. Porque, hermanos, hizo una de barbaridades de iglesia que lloraríamos si escucháramos todo lo que hizo. Y entonces, estos hombres, ¿qué hicieron? Se volvieron a la Biblia. Y entonces comenzaron a tomar los salmos y les comenzaron a dar música, o a ponerle música a los salmos. Y tú te vas a dar cuenta que esas generaciones pareciera que fueron más bíblicas que a veces las generaciones más modernas de ahora. Ahora lo que está pasando con nuestra generación es como que si necesitáramos una especie de ruido para atraer a la gente, o un ritmo que le guste para que él se sienta atraído hacia el ritmo. Pero hermano, déjame decirte que los salmos no tienen que ver solo por la música que se toca, sino tienen que ver por la adoración que sale desde lo profundo del corazón. Entonces vamos al Salmo 22, le llamé el Salmo desde la cruz, o la alabanza desde la cruz, porque solo la segunda mitad, ¿verdad?, es donde él comienza como a alabar más a Dios. En la primera mitad como que no le sale, pareciera ser que él no está alabando a Dios. Hasta sería como muy extraño ver que alguien está sufriendo y que se ponga a cantar, ¿verdad?, cuando está sufriendo. Pero te vas a dar cuenta que en la historia sí ha habido hombres que están sufriendo casi la muerte y han llegado a cantar. Por ejemplo, la historia de Juan Hus. ¿Alguna vez has escuchado de Juan Hus? Es con una H. Si no has conocido de él, puedes leer un poco acerca de él. Te puedes meter a internet, leer acerca de Juan Hus. Él fue uno de los primeros, si no es que el primer reformador dentro de la Iglesia Católica, y por sus convicciones de la Biblia murió quemado en la hoguera. Y cuando le están prendiendo fuego, ¿sabes qué comenzó a hacer? Comenzó a cantarle a Dios, pagando el precio, ¿verdad?, de su muerte por ser fiel a la verdad. Vamos a la escritura. Voy a darle un paso más o menos a un buen ritmo, como decimos en español, porque es bastante, son 31 versículos. Y para yo podértelo tratar de resumir, pues es un más reto, ¿verdad? Pero mira, él comienza con una especie de oración en el verso 1 y el 2. Dice de esta manera la palabra de Dios: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Hermanos, ¿cómo se siente alguien abandonado? ¿Cómo se siente alguien que lleva tiempo pidiendo algo y no recibe respuesta a su oración? Su necesidad es tan grande, ¿verdad?, que esa aflicción lo lleva a que constantemente le esté pidiendo a Dios. Pero también, si tú notas el verso 1, esta persona se siente abandonada. Y le está orando a Dios. Y es más, le pregunta: ¿por qué me has abandonado? No está dudando, ¿verdad? No le dice: no estoy seguro si me abandonaste o no. Sé que me abandonaste, pero pregunta, ¿verdad?, la razón del por qué. ¿Por qué me has abandonado? Y nosotros sabemos que aquí no es otra persona que nuestro Señor Jesucristo. El que está hablando es un salmo de David, en el tiempo de David, en el tiempo del rey David, pero pareciera que fueron palabras que fueron puestas en la boca de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, cientos de años después. Tú puedes ver esto en Mateo 27, versículo 46, ¿verdad?, cuando el Señor dice: Elí, Elí, lama sabactani, ¿verdad? Elí, Elí es Dios, Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces,
Mira cómo aparece esta persona, este personaje, que en este caso es David. Son palabras que salen de la boca de David, pero pareciera que están en la boca de nuestro Señor Jesucristo cientos de años después de que sucediera, ¿verdad?, la crucifixión. Es por eso, ¿verdad?, que este salmo regularmente se le conoce como el Salmo de la Cruz, o la alabanza desde la cruz, o el canto, ¿verdad?, desde la cruz. Mayormente dice grito de angustia y canto de alabanza. Vamos para los versículos que siguen. Vamos a leer el versículo 3. Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. Esta persona reconoce su necesidad, reconoce que Dios está muy lejos de él, se siente abandonado. Hermanos, ¿y cómo no se va a sentir abandonado? Si mira lo que dice el versículo 3, sin embargo, tú eres santo. Si nosotros vamos al Nuevo Testamento y nos preguntamos cuál es la razón de que nuestro Señor Jesucristo tuviera que morir, es por la ira de Dios sobre nuestros pecados. Vamos a tratar de meternos un poquito a las emociones de David, a las emociones de nuestro Señor Jesucristo, porque Él en la cruz llega un momento donde hay oscuridad por 3 horas. Y cuando hay oscuridad por 3 horas, son las 3 horas más intensas para nuestro Señor. Porque es donde fue más intenso el dolor y el sufrimiento físico para Él. Todavía no hemos llegado ahí. Pero Él reacciona y Él dice, sin embargo, tú eres santo. Nuestro Señor Jesucristo tenía que sufrir, el justo por los injustos. El inocente, el santo, tenía que morir por los pecadores, tomando su lugar en la cruz. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es santo y Dios es justo y Dios es recto y Dios es ira. Y como Dios es santo y Él es todos estos atributos, ¿Él qué hace? Él castiga la maldad. De acuerdo a su justicia, ¿verdad? De acuerdo a su amor. Hermanos, la gente se confunde siempre mucho cuando habla del amor, porque a veces ven el amor como algo nada más emocional, superficial. Regularmente el amor es muy fácil de recordar o muy fácil de expresar por la gente. La gente regularmente te dice, Dios es amor. Y tú les dices, pero ¿sabías que Dios es justo? ¿Sabías que Dios es santo? ¿Sabías que Dios es ira? Y uno te lleva al otro, ¿verdad? Como Dios es santo, eso significa que Dios es perfecto en todas sus decisiones, por tanto, Él es recto. Y como Él es recto en su carácter, por tanto, Él aplica justicia, o sea, pone leyes demostrando su rectitud de su carácter. Y como todos nosotros hemos roto su ley y tenemos una conciencia que testifica acerca de la ley de Dios, regularmente no es un atributo que nos gusta reconocer mucho que Dios es santo. Porque si Dios es santo, eso significa que nosotros somos todo lo contrario, ¿verdad? Pecadores. Pero, hermanos, aquellos que han creído en Cristo son pecadores justificados. Hermano, qué sorprendente es que la Biblia nos llama amados y santos. Las 24 horas del día la Biblia nos llama santos y amados en Dios. Aunque en tu vida práctica no seas perfecto para practicar justicia, Dios te mira a través de Cristo como que si siempre estás practicando justicia, la justicia de su Hijo. Hay veces nosotros, ¿verdad?, nos dejamos llevar nos examinamos y decimos, bueno, esta semana no anduve muy bien. Dios te sigue llamando justo, santo. Pero no lo hace por tus méritos, lo hace por los méritos de Cristo que han sido aplicados a ti. Versículo 4, quiero llevarte del versículo 4 solo al versículo 5, mira. ¿Qué va a hacer ahora el salmista? Va a ir al pasado. Versículo 4 y 5, en ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados, en ti confiaron y no fueron decepcionados. Hermano, ¿qué podemos hacer nosotros cuando nos encontramos abandonados por Dios? O nos sentimos abandonados. Nuestro Señor tenía que ser abandonado porque como Dios es santo, no tiene nada que ver con el pecado. No sé si entiendas por qué el Señor dijo, Señor, ¿por qué me has abandonado? No era un abandono para siempre,
pero realmente, ¿verdad? De alguna manera es como que Dios estaba cortando su relación con el hijo de alguna manera. Como dejándolo ahí y no queriendo nada que ver con él. Porque el castigo de lo que nuestros pecados merecían cayó sobre él. Pero luego él hace memoria. En ti confiaron nuestros padres, tú los libraste. Mira, quiero que mires la lógica que hay en el versículo 4 y el 5. Pon atención. ¿Por qué el salmista recuerda a los padres? Porque recuerda la fe de sus generaciones de antes y recuerdan lo que ellos hicieron cuando estuvieron en angustia. ¿Qué podemos hacer nosotros cuando estamos en angustia? Hay que recordar a los que han caminado antes de nosotros y que nos han dado un ejemplo de la fe. ¿Ellos qué hicieron? Ellos sabían que podían confiar en Dios. Siguieron pidiendo a Dios, clamaron a Dios. Y al final ellos se dieron cuenta, ¿verdad?, que Dios los libró y que no iban a ser decepcionados. Y lo repite 2 veces. Por eso, hermanos, cuando nosotros nos encontramos abandonados, sea que experimentemos tristeza, amargura, dolor o una combinación de muchas otras emociones, importa mucho a dónde va nuestra mente cuando estamos atravesando la dificultad. Estas son las palabras que pudieron haber estado en la boca de nuestro Señor Jesucristo en esas 3 horas de oscuridad, cuando la ira de Dios está cayendo sobre él para que él fuera castigado. Él siguió confiando en su Padre. Ahora vamos a leer del versículo 6 al versículo 8. Ahora él se va a enfocar en sí mismo un poquito. Observa. Pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven de mí se burlan. Hacen muecas con los labios, menean la cabeza, diciendo que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Es la burla en la cruz, hermanos. ¿Cómo se siente uno cuando uno ha sido ofendido o cuando alguien te ha hecho burla? Me acordé de aquel señor que me platicaron en alguna ocasión. Este señor había ido por muchísimos años a trabajar en una compañía. Y obviamente todas aquellas personas que habían trabajado con él muchos años lo conocían. Pero a él siempre lo conocían con gorra. Siempre andaba con gorra. Y entonces, en alguna oportunidad a un chistosito, ¿verdad? Le digo yo, a un chistosito se le ocurrió tumbarle la gorra. Alguien ya se está riendo y todavía ni siquiera platico del chiste, se va a saber. No es chiste, esto es real, ¿eh? No fue chiste. Esto es real. Le tumbaron la gorra y entonces se dieron cuenta que toda la parte del centro, yo estoy medio calvo, ¿verdad? Pero esta persona no tenía nada de pelo en el centro, pero tenía su pelo bastante en los costados. Y entonces mi amigo me platicó que cuando esta persona hizo esto y lo vieron, todos quedaron como asombrados. ¿Por qué quedaron asombrados? Porque nunca lo habían visto así. Ellos se imaginaban que él tenía pelo, porque como le miraban pelo en los costados, dijeron, ha de tener mucho pelo también arriba, ¿verdad? Y no era así. Entonces esta persona se sintió tan avergonzada, tan humillada, porque me imagino que algunos se han de haber reído, ¿verdad? Que se sintió de lo peor, más o menos como dice aquí, pero yo, ¿verdad? Soy gusano. Trata de relacionar el sentimiento que puede tener una persona cuando se llama a sí mismo de esa manera. Pero hermanos, si lo aplicamos a nuestro Señor Jesucristo, Él no es ningún gusano. Él es el gran yo soy. Él es el creador, ¿verdad?, del universo. Él sostiene todo por la palabra que sale de su poder. Y Él es hombre y Él es Dios. Y nada se escapa, ¿verdad?, de su soberanía. Pero mira el sentimiento de este salmista, pero yo soy gusano y no hombre. Este hombre, ¿sabes qué hizo? Tan avergonzado se sintió que estalló en ira. Y fue a perseguir a esta persona, ¿verdad? No sé qué le habrá hecho, pero estaba muy enojado, muy enfurecido por la vergüenza que experimentó. Y nuestro Señor, si lo aplicamos a la cruz, nuestro Señor es lo que está pasando por aquí, ¿verdad? Todos lo ven, todos se burlan. ¿Eres el Hijo de Dios? ¡Ja! El Hijo de Dios muriendo en la cruz. Imagínatelo, hermano. ¿Eres el Hijo de Dios? ¿A poco? ¿Qué tipo de Hijo de Dios eres? ¿Qué tipo de rey eres?
Ellos contestan en el verso 8 que se encomiende al Señor. Ah, ¿eres el Hijo de Dios? Órale a tu Padre para que te baje. Te vas a dar cuenta que todo este salmo está lleno, ¿verdad?, de figuras y de tipos de nuestro Señor Jesucristo. Y se cumplió al pie de la letra. Vamos al versículo 9 al 11. Bueno, del 9 al 10, perdón. Mira, ¿qué pasa del versículo 9 al 10? Otra vez la memoria, otra vez va al pasado. Hay que tener mucho cuidado cuando regresamos al pasado, hermanos, porque hay una cosa que se llama regresión. Y esta es una herramienta que usan en la psicología muchas veces como para supuestamente traerle libertad a la persona. Un ejemplo muy simple: si alguna persona sufrió cuando era pequeño algún abuso, ya sea físico o emocional, y en su vida futura está batallando, lo tratan de llevar al pasado para buscar las razones de su comportamiento. Ahora, a veces es bueno platicar nuestro pasado, hermanos, pero lo que nos hayan hecho a nosotros no es la razón por la que somos pecadores. Pecamos porque nacimos como pecadores y porque nacemos, ¿verdad?, en pecado. Lo que se llama el pecado original. No es que porque lo que me hizo mi papá o el mal ejemplo de mi papá y de mi mamá y lo que viví, por eso soy como soy. Y a veces nos quedamos en gusano, ¿verdad? Porque soy una llaga podrida y una llaga podrida y un gusano. Hay que meter eso bien, hermanos, aquí en la historia. ¿Por qué nuestro Señor se estaba sintiendo así? Porque realmente el sufrimiento que le esperaba y la vergüenza que estaba sufriendo y atravesando era una humillación extrema, porque, hermanos, Él es el Hijo de Dios. Él es Dios. Y se humilló, ¿verdad?, para a sí mismo tomando forma de hombre, dicen las Escrituras. Mira lo que hace del 9 al 10. Esto no es regresión para que sea sano, hermanos. ¿Quieres ser sano? Escucha la palabra de Dios y deja que la palabra de Dios esté en tu mente. Y medítala, y medítala, y medítala, y renueva tu mente con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es poderosa para salvarte, para darte un corazón nuevo cuando tú crees en el Evangelio. Fíjate, porque tú me sacaste del seno materno, me hiciste confiar desde los pechos de mi madre. A ti fue entregado desde mi nacimiento, y desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No solamente se acordó de los padres, versículos anteriores, pero ahora se acordó de su propia experiencia con Dios, ¿verdad? Y es más, él va hasta cuando salió del vientre de su madre. Dice, si yo estoy vivo realmente es porque solamente tú me pudiste haber recibido, salvado y asegurarme, ¿verdad?, desde aquel día. Y es interesante que las dos veces que él va al pasado, ¿a quién reconoce? A Dios. La primera cosa que ellos reconocieron que fue su confianza en Dios, de que Dios contesta cuando oramos, cuando le pedimos. Y que Dios no va a quedarse sin responder. La segunda cosa que él se acuerda es del cuidado de Dios. De ahí quiero llevarte desde el verso 11 verso 11 hasta el 18. Los voy a leer todos. Esta sección va a ser un poquito más rápida, porque va junta. Te pido que estés ahí. Dice de esta manera: no estés lejos de mí, porque la angustia está cerca. Hermano, pon tu vista rápido en el versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? Ahora ve el versículo 11. No estés lejos de mí. Pareciera que la oración, ¿verdad?, continúa desde el principio. Él pide o pregunta, ¿por qué estás lejos de mí, Dios? Y en el versículo 11 continúa con la oración similar, pero con pequeños cambios. Ahora él no dice, ¿por qué me has abandonado?, ¿verdad? Ahora él dice, no estés lejos de mí. Por favor, no estés lejos de mí. Aunque se sentía abandonado, le pide, no estés lejos de mí. ¿Sabes cuáles son las oportunidades donde nosotros podemos experimentar más la cercanía de Dios? Cuando nos sentimos a veces abandonados, cuando nos sentimos burlados, o hay veces cuando nos sentimos traicionados. Es cuando son las mejores oportunidades donde realmente la gente puede decir, es que realmente fue Dios el que me ayudó, si no, no hubiera podido con esta circunstancia. Pero ¿por qué él ahora dice, no esté lejos de mí? Mira lo que le espera, versículo 12. Primero él dice, no hay quien me ayude.
Estoy solo en esto. Nadie está para ayudarme. El padre lo ha abandonado. ¿Por qué? Porque la ira de Dios va a caer sobre él. Luego dice, muchos toros me han rodeado, toros fuertes de Basán me han cercado. Ese tipo de toros, hermanos, toros fuertes, anchos, musculosos, piernas anchas y con cuernos, imagínatelos. Así te ha tocado ir a ¿cómo le llaman a la corrida que hacen en España? Mi hermano el mayor fue una vez. Es una carrera que hacen, les dan cierta ventaja, los dejan correr, sellan ciertas calles, hacen un recorrido por la ciudad y luego sueltan los toros. Y si te metes a ver los videos, pobres, algunos que los agarran con los cuernos, ¿verdad? Primero los engancha de la ropa y luego les ponen una arrastrada hasta más feas, que algunos quedan heridos, quebrados de alguna pierna. Por eso digo, qué valientes, pero eso nada más es un juego, aquí no. Aquí nuestro Señor, ¿verdad? Está reflexionando en la boca de David lo que le espera. Lo que le van a hacer en la cruz, ¿verdad? Lo van a perforar. Verso 13, habidos abren su boca contra mí como el león rapaz y rugiente. No solamente va a sufrir daño físico, pero también van a hablar mal de él constantemente. Utiliza una combinación de 3 animales. En el verso 12, los toros. En el versículo 13, león, y habla de la boca. Versículo 16, porque perros me han rodeado. Toros, leones y perros. Y utiliza esas 3 expresiones para dirigirse al grupo que está ahí, que están como enemigos contra él. Particularmente a un grupo se puede referir a los soldados romanos, ¿verdad? Que son los que van a llevar a cabo la crucifixión. A otro grupo, ¿verdad? Como leones rapaces abriendo la boca a lo mejor a los judíos, ¿verdad? Ya leímos el versículo 6, 7 y 8 y 9, ¿verdad? No, perdón, del 6 al 8, lo que le decían. Y cuando pensamos en perros, pensamos en un animal sucio, inmundo, ¿verdad? Pensando en los gentiles. Posiblemente otra vez haciendo referencia a un grupo de soldados que hacían algo específico para torturar, para lastimar el cuerpo físico de la persona. Y ahora fíjate lo que pasa de aquí en adelante, del versículo 14 hasta el versículo 15, habla de puras cosas físicas del cuerpo, pon atención. Soy derramado como agua y todos mis huesos están descoyuntados. ¿Te imaginas los huesos separados? De estar todo el tiempo estirado. ¿Alguna vez has estirado tu muñeca así y sientes cómo se separa un poco la unión de la coyuntura? Estirados tus huesos. Así está él después de mucho tiempo, ¿verdad? Un dolor insoportable, intenso. De estar su cuerpo, ¿verdad? Como estaba colgado, sin poderse apoyar con sus piernas. Porque tiene un clavo atravesado en las piernas. Que tan solo para tratar de respirar, ni siquiera puede hacer impulso para levantar sus brazos y abrir el tórax para que le pueda entrar más oxígeno. Por eso dice, ¿verdad? Todos mis huesos, no dice que están quebrados, dice descoyuntados, por cómo está colgado. Dice, mi corazón es como cera. Está tan afectado físicamente, hermanos, que el corazón ya le está fallando, se le está afectando su corazón. Imagínate, sin comer, desde no sé qué horas, azotado, ha sangrado, cargó un tiempo la cruz, ¿verdad? Antes de llegar hasta que hacen que otro hombre le ayude. Entonces, afectado en sus huesos, su corazón fallándole. Versículo 15, como un tiesto se ha secado mi vigor, sin fuerzas, débil. Y la lengua se me pega al paladar. ¿Te ha tocado? No sé si a ti te tocó atravesar el desierto. ¿Y cómo es cuando la gente atraviesa el desierto y sin agua? No solamente se te pega la lengua, hermanos. ¿No te ha pasado que a veces duras tanto tiempo sin tomar agua, aunque tengas la agua? A mí me ha pasado que hasta sientes que se te pega parte de tu entrada a tu estómago, que después le tratas de echar agua y hasta duele porque como que comienza a abrir, a despegar. Dice, y me has puesto en el polvo de la muerte. Él está viendo que la muerte se aproxima.
Todo esto desde el versículo, ¿verdad? 11 hasta el versículo 18, el sufrimiento físico en la cruz. Versículo 16, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y los pies. ¿Sabes lo que es horadar, hermano? Perforar, atravesar, clavar. Ve por favor a Mateo 27, versículo 35. Mateo 27, versículo 35. Y habiéndole crucificado, se repartieron sus vestidos, echando suertes. ¿Qué le hicieron? Lo crucificaron. Hermanos, yo no conozco ninguna historia en la vida de David a donde el rey David lo hayan perforado, lo hayan atravesado. David, el rey David, sufrió en varias ocasiones, y lo puedes ver a través de los salmos, pero en ninguna ocasión de lo que sabemos de la historia, por ejemplo, de lo que leamos en Primera de Samuel o en las cartas a los reyes o a Crónicas, sabemos de que a David una vez lo hayan agarrado y lo hayan atravesado. Entonces, con seguridad nosotros sabemos que esta profecía es acerca de nuestro Señor Jesucristo, porque son demasiados detalles cumplidos, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento. Muchos de los judíos, hay una traducción judía, una versión judía de las Escrituras, que aquí donde dice horadaron utiliza una palabra diferente. En lugar de horadar habla de la palabra león. Y cuando tú pones la palabra león ahí, la traducción no hace ningún sentido. Pero para muchos judíos, todavía poniéndole ese tipo de trampas, de malas traducciones, es por eso que a veces no llegan a ver quién es este personaje que aparece en Salmo 2. ¿Por qué negaron a un Salvador que estaba profetizado con tantos detalles? Que era un siervo sufriente, que iba a morir crucificado. Todo el Salmo 22 es una profecía mesiánica. Si tú pones la palabra león ahí, no hace sentido. Fue una mala traducción, es una mala traducción. Cuando tú vas a la traducción que hicieron los judíos del Antiguo Testamento al idioma griego, utilizan la palabra horadaron, perforaron. Entonces la palabra que va ahí es alguien que fue atravesado o agujerado. Dice la que sigue, reparte mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suertes. Está exactamente en Mateo 27:35, otra vez ya lo leímos. Voy a leerte ahora del versículo 19 en adelante. Ahora, aquí vamos a comenzar a experimentar cambios. Pon atención. Tanto en el versículo 1 como el versículo 11 como el versículo 19 continúa su oración. Mira cuál es su oración. Pero tú, oh Señor, no estés lejos. Pero mira lo que ya aumentó. Fuerza mía, apresúrate a socorrerme. ¿Notas que en lugar de ir perdiendo esperanza, su esperanza va aumentando? Vamos a leerlo nuevamente. Versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Pareciera que está diciendo, estoy abandonado y no hay respuesta para mí. Pero en el versículo 11 dice, no estés lejos de mí porque la angustia se acerca. El sufrimiento de la cruz se me está acercando. Y no hay nadie que me ayude. Y mira el cambio que hace al 19. Pero tú, oh Señor, no estés lejos. Continúa con el mismo estilo de oración. Pero mira la confianza cómo aumenta. ¿Qué dice? Fuerza mía, apresúrate a socorrerme. ¿Notas eso? Hermano, ¿cómo va a poder ser Dios nuestra fuerza si queremos que todo nos vaya bien todo el tiempo? ¿Cómo queremos que Dios sea nuestra fuerza si queremos vivir el sueño americano en este país? Hay un predicador muy popular que todo el tiempo se la pasa predicando del sueño americano. Lo mejor de ti hoy, tu mejor vida hoy, sé lo mejor de tú o de ti. Y hermanos, no podríamos decir eso del salmista en el Salmo 22, porque ¿cuál mejor versión de él? ¿Cuál bendición ahí, verdad? Si pone la bendición del dinero en términos de este contexto, pues, híjole, el Señor Jesucristo que dijo, ¿verdad? Que no tenía ni siquiera dónde recostar la cabeza. Y no por eso no estaba bendecido, si es el Hijo de Dios.
Pero hermanos, mira, nosotros nos vamos a dar cuenta que verdaderamente, aparte de que se sufre en este mundo ya por los problemas de este mundo, aparte de ser cristiano, hermanos, si eres más fiel, se sufre más. Se sufre más. Él sufrió porque tenía un propósito específico para morir, pero sufrió porque también vivió una vida que glorificó a Dios. Y hermanos, las Escrituras nos enseñan que cuando nosotros aumentamos infidelidad, a veces se sufre. Y hermanos, no tenemos garantía de las cosas, ¿o sí? Nos quieren dar como fórmulas, a veces los predicadores famosos de hoy en día. Una fórmula para que seas próspero económicamente. Una fórmula para que Dios te hable casi al oído. Una fórmula para que tus hijos no se pierdan. Y puras fórmulas. Pero si vamos a las Escrituras, ¿qué es lo que enfatizan? Nuestra comunión con Dios. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y de día y de noche medita en ella. ¿Verdad que así dice? Ese es el hombre feliz. El hombre que confía en Dios. No el hombre que siempre tiene lo que quiere, hermanos, y a veces no tenemos lo que queremos. Ayer apenas un hombre perdió la vida de un disparo. ¿Y quién de nosotros pudiera decir que tiene garantizado que va a vivir mañana? ¿Quién pudiera decirlo? Nadie. Hermanos, dejemos que Dios sea nuestra esperanza en el día de la angustia, de la desesperación. Porque hay veces Dios va a usar la desesperación y la angustia para que nuestra fidelidad aumente. Hay veces el dolor nos hace bien, hermanos. No porque seamos masoquistas, no, pero a veces el dolor en la vida nos ayuda a reflexionar. ¿Tú te acuerdas cómo hace reflexionar a tus hijos cuando de repente no quieren entender y las palabras no bastan? ¿Verdad? Y está en Proverbios lleno de varas. ¿Y sabes por qué la Biblia enseña ese principio? Porque el dolor, no el maltrato, ¿verdad, hermanos? Hay veces el dolor. Yo les enseño a los hermanos que usen una raqueta de ping pong. ¿Conocen las raquetas de ping pong? ¿Sí las conocen o no? Vienen hasta con una protección de plastiquito, ¿verdad? Pero es de madera. Pero como es ancha, cuando tú le das en las pompis a un niño, porque sigue en su desobediencia, lo que sea, etcétera, golpea de una manera que causa como un... en inglés la palabra es sting, como es una picadura, ¿verdad? Como de una abeja. Causa un dolor intenso, momentáneo, rápido y se baja rápido. Pero no lastima, porque como es ancha, no afecta a un área específica del cuerpo que a veces viene a lastimar. Uno usa un palo y usa algo delgado. No sé si tú te acuerdas cuando a veces nuestros familiares, ¿verdad? Conforme a nuestras costumbres en nuestros países, hay veces con lo que cayera, ¿verdad? Algunos de ustedes me han platicado algunas de sus historias, con lo que cayera, con el cinto, con lo que sea. ¿Te imaginas cómo es el cinto? Es muy doloroso porque es muy delgado. Y el cinto que hace, lastima. Es otra cosa diferente. Pero hermanos, el dolor, yo me he dado cuenta que cuando castigas apropiadamente, el dolor hace reflexionar. Hay veces Dios va a permitir dolor en nuestra vida para que nosotros recapacitemos y seamos más conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Voy a leer desde el 20 hasta el 22. Libra mi alma de la espada, mi única vida de las garras del perro. Sálvame de la boca del león y de los cuernos de los búfalos, respóndeme. Del versículo 21 en adelante ya hay un cambio, hermanos. Nota la palabra ahí, respóndeme. La pregunta es si Dios le respondió o no a este salmista. Yo te voy a decir que sí le respondió Dios. ¿Por qué? Porque nota el cambio en el verso 22. Hablaré de tu nombre a mis hermanos. ¿Qué? Después de todo ese sufrimiento, de toda esa burla, de todo ese desamparo, después de estas oraciones, no estés lejos de mí, sé mi fuerza, ahora de repente dice, voy a hablar de tu nombre a mis hermanos. Qué cambio, ¿verdad? Tan drástico. Entonces, Dios respondió, hermanos. El Padre no abandonó a su Hijo para siempre, ¿verdad? Porque nuestro Señor Jesucristo resucitó al tercer día. El Padre momentáneamente lo abandonó cuando la ira de Dios cayó sobre él. Pero una vez que la ira de Dios cayó sobre él, ¿verdad? El Padre resucita a su Hijo. Y el Padre confirma a su Hijo cuando lo resucita, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios.
verdaderamente eres Dios. Con poder tomaste tu vida en la cruz. Diste tu vida, pero la tomaste. Voy a leer al final del 22. En medio de la congregación te alabaré. A veces es difícil como entender qué es lo que está pasando aquí, pero nos ayuda mucho, ¿verdad?, a entender cómo los que escribieron la Biblia, los hombres que Dios usó para inspirar la Biblia y escribirla, cómo entendían estos pasajes. Y nosotros vemos la interpretación, ¿verdad?, de pasajes como estos. Hebreos, Salmos 22, tú lo miras interpretado en Hebreos. Por razones de tiempo no te voy a llevar ahí. Pero se aplica a la persona de Jesucristo. Por ejemplo, Jesucristo se hace llamar el hermano mayor de todos nosotros. Él es el hermano mayor y nosotros somos los hermanos y las hermanas pequeñas de Él. Él dio su vida por sus hermanos, ¿verdad?, para rescatarlos. Cuando se refiere a hermanos, se refiere a los judíos, porque es la palabra que ellos usan, ¿verdad? Se refiere a los judíos. Después tú ves la palabra la congregación, está hablando de los judíos. Dice, en medio de la congregación, dice, hablaré de tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Versículo 23, los que teméis al Señor, alabadle, descendencia toda de Jacob, glorificarle, temerle, descendencia toda de Israel. ¿Está hablando de quién? De los judíos, ¿verdad? Él dio su vida por ellos para rescatarlos de su propio pecado. Y ahora parece que ahora el salmista se está gozando, ¿verdad? Está comenzando ahora a alabar. Ya pasó el momento del sufrimiento, pero en el sufrimiento que mantuvo una postura de adoración. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué no me respondes? No dijo, ¿sabes qué? Tú no respondes, ahí nos vemos. Mantuvo una postura de adoración. Él dijo, ¿sabes qué? Me toca sufrir más. Está conmigo, por favor. Está conmigo. Voy a sufrir, pero está conmigo. Ayúdame en mi sufrimiento. Y ya la última verdad que dice, tú eres mi fuerza. Y yo sé que si tú solo me das fuerzas, yo voy a poder. Y del verso 22 en adelante, un cambio total, ¿verdad? Alabanza. Yo, a través de ellos, te voy a poder alabar. Va a haber un fruto del sacrificio de Cristo. Y son judíos convirtiéndose, confiando en Dios. Versículo 24, porque Él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado, ni le ha escondido su rostro. Esta persona tiene conocimiento de Dios. Él sabe que Dios nunca desprecia al corazón contrito y humillado. Él responde a la persona que persevera, que busca a Dios. Y él sabe que Dios responde. Por eso en el versículo 25 dice, de ti viene mi alabanza en la gran congregación, cumpliré mis votos, cumpliré delante de los que te temen. Él habla de alabanza y él habla de cumplir sus votos. Hermanos, cuando nosotros adoramos a Dios constantemente y apropiadamente, dejando que su palabra esté en nuestras mentes y corazones, va a haber alabanza. Vamos a poder sostener, Dios nos va a sostener en el sufrimiento, pero lo interesante es que también vamos a querer cumplir nuestros votos con Él. Ya voy terminando, me gusta mucho lo que dice un autor. Como es en inglés, de repente los nombres se me van o confundo uno con otro, pero él dice que los que realmente conocen a Dios, ellos van a tener grande energía. Van a tener mucha energía para querer servir a Dios. Tú lo puedes mirar en las Escrituras. Mira, Daniel capítulo 4, si puedes ir por favor. Ve a Daniel capítulo 4. Está ahí un poco más adelante, los 5 profetas mayores, es el último de los profetas mayores. Después de Ezequiel. Tú te vas a dar cuenta que en Daniel hay
mucho del conocimiento de Dios, de quién es Dios y de sus atributos. Y tú te vas a acordar de la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. Me fui demasiado, hermano. Daniel capítulo 3, versículo 17, quiero leerlo rápidamente. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente. ¿En qué situación se encuentran estos tres hombres judíos? Casi a punto de ser quemados. Casi una situación similar a la del salmista, ¿verdad? Al Salmo 22. A punto de morir, entregado a la muerte. Dice, pero fíjate cómo piensan ellos. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Mira, conocemos a un Dios que nos puede librar. Es más, Él nos va a librar, porque conocen que Dios salva, ¿verdad? Y el Salmo 22 nos dice que Él salva. Pero fíjate luego su conclusión. Pero es más, si no nos salva, no te vamos a adorar a ti, lo vamos a adorar a Él. Hermanos, qué manera de adorar a Dios. ¿Notas eso? No están siguiendo a Dios por a ver qué reciben de Dios. Adoran a Dios porque conocen a Dios. Que Él está sentado en el trono y que Él gobierna tanto los hombres, la tierra, la naturaleza y todo lo que ha sucedido en la historia. Él es rey sobre todo. Y eso me llamó mucho la atención, ¿verdad? En Daniel capítulo 4. Ahora sí cerramos con los últimos versículos de Salmos. Salmos 22, este precioso salmo de alabanza desde la cruz. Ahora se brinca a los gentiles. Mira del versículo 26, es difícil saber si se refiere a los judíos o a los gentiles, pero más adelante vas a notar que hace referencia a los gentiles. Verso 26, los pobres comerán y se saciarán. Y no está hablando de comida, hermanos. Está hablando de personas pobres en espíritu, que reconocen que espiritualmente son pecadores y que necesitan de la gracia de Dios, del perdón de Dios. Dice, le alabarán, viva nuestro corazón para siempre. Todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor. ¿Nota la diferencia entre hermanos y congregación ahora? Todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor. Y todas las familias de las naciones, ¿qué harán? Adorarán. ¿Notas que todo este salmo es muy similar a Isaías 53, del siervo sufriente? Solo que esta es una alabanza, ¿verdad? Comparado con la profecía de Isaías 53. Todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. El Hijo de Dios, ¿verdad? Si lo aplicamos a Él se goza porque Él mira el fruto de todos ustedes como creyentes. Versículo 28. Porque del Señor es el reino y Él gobierna las naciones. Todos los grandes de la tierra comerán y adorarán, se postrarán ante Él todos los que descienden al polvo. Al final, cuando todos mueran, según Filipenses capítulo 2, al final cuando todos mueran, toda rodilla va a doblarse ante Él. Tanto los creyentes como los incrédulos, todos se van a postrar ante Él, toda rodilla, toda lengua le va a confesar. Solo que algunos, ¿verdad? De una manera muy... ¡Qué terrible! ¡Qué terrible tener que doblar tu rodilla ante el Creador del universo, ante el Rey que mandó a su Hijo a la cruz para morir por pecadores como nosotros y podernos ofrecer perdón! ¡Qué difícil estar en aquel día, haber escuchado de esta promesa de salvación, esta invitación a arrepentirte de tus pecados y confiar en el Salvador, y que en aquel día te encuentres delante del juez! Qué difícil tener que doblar la rodilla todavía como una persona que va a ser juzgado por cada pecado que has cometido en toda tu vida. Por cada pecado que has cometido en toda tu vida. Y muy seguramente desde los que aún ni te acuerdas, si has rechazado a Cristo. ¿Te imaginas qué terrible? Ay, hermano, pero ¿por qué nos hablas de eso? Porque es verdad.
¿Cómo irá a ser el día del juicio en aquel momento? Por eso dice, todos los grandes, todos se postrarán ante él, todos los que descienden al polvo, reyes, presidentes o no, graduados de la universidad o no, pero si hablamos de personas en posiciones importantes, Ronaldo, Messi, el cantante que tú me puedas llamar, sea grande en cualquier área de su vida, todos se van a tener que postrar ante él en aquel día. Ahora, para los creyentes, ¿verdad? Será una cosa diferente. Para los creyentes, ¿verdad? Victoria, alabanza. Veremos al Señor Jesucristo tal como Él es y lo podremos adorar y servirle sin ninguna pizca de pecado. Dice, aun aquel que no puede conservar viva su alma. Porque hace referencia a lo que ya les dije, ¿verdad? Que todos vamos a morir un día. Versículo 30, la posteridad le servirá, esto servirá del Señor hasta la generación venidera. Vendrán y anunciarán su justicia a un pueblo por nacer. O sea, no solamente los judíos, los gentiles, pero también a todos a los que nosotros les vamos a predicar el evangelio. Nosotros le vamos a servir y vamos a ir y vamos a anunciar su justicia y va a haber un pueblo que va a nacer por la predicación que va a salir de nuestra boca. Dice, anunciarán que Él ha hecho esto. Y cuando cierra, ¿verdad?, el salmista refiriéndose a que Él ha hecho todo esto, pues mira lo que Él ha hecho, ¿verdad? Mandó a su siervo sufriente para morir en la cruz por nuestros pecados. Hermano, si tú murieras ahora, ¿a dónde irías? ¿Tienes seguridad de salvación? ¿Estás seguro que Él murió por tus pecados? ¿Has confiado realmente en Él? Esa sería mi pregunta principal. ¿Por qué? Porque imagínate, ¿de qué sirve toda la vida si se pierde el alma de alguien? Hermano, no te vayas de este lugar pensando, oh, yo a lo mejor soy salvo porque me porto bien y vengo todos los domingos. No, la pregunta es, ¿crees en Jesucristo? Hay una realidad de que Cristo te mueva a adorarlo, aunque nadie te vea, aunque estés a escondidas, aunque estés sufriendo y pasando momentos difíciles. ¿Hay algo dentro de ti que te quiera llevar a adorarlo? A reconocer sus atributos como el único Dios verdadero que te ha creado y te ha dado la vida. Y la última sería, hermano, ¿ya te diste cuenta cómo aún en el peor de las circunstancias, como fue la situación de nuestro Señor Jesucristo, en el peor de los sufrimientos hay fuerza para todo creyente? Hay fortaleza. Él no abandona. Él no te va a abandonar como abandonó al Señor, porque Él tenía que ser la ofrenda sin pecado, ¿verdad? Pero tú tienes al Espíritu Santo de Dios. Y si tienes al Espíritu Santo de Dios, Él está muy cerca de ti. No ocupas decirle, ¿y dónde estás? Él está dentro de ti. Y Él habita dentro de ti. Entonces, te quiero animar a que vayas a la palabra, que conozcas a Dios, hermanos. Los salmos nos van a ayudar a conocer a Dios. Si conocemos quién es Dios y cuáles son sus atributos, le vamos a poder alabar. Vamos a poder tomar nuestras emociones y aunque suframos, vamos a poder tomar la decisión de tener dominio propio en esa aflicción. Porque vamos a tomar nuestra emoción y se la vamos a ofrecer al Señor. Vamos a poder tomar nuestro enojo y decirle, Señor, me siento enojado, me siento frustrado, pero ¿sabes qué? Tú moriste por mí en la cruz. Si tú me tuvieras que pagar lo que yo me merecería, tú merecerías estar enojado conmigo y no estás enojado conmigo. ¿Yo quién me creo que soy? Hay veces por sentirme el ofendido, ¿verdad? La ofendida con las cosas que a veces sí son cosas injustas, pero ¿hasta dónde llega a irse nuestra mente? Te invito, ¿verdad?, que estés meditando en todos estos salmos. Verás Salmo 1, Salmo 150, todo lo que respira alaba al Señor. Salmo 22, el Señor no está lejos. No lo estuvo de David, abandonó al Hijo de Dios para que Él cargara con la ira de Dios, pero Él está cerca de nosotros y nos pide que pensemos más como Él y que aprendamos que Él está con nosotros en medio del sufrimiento. Te voy a invitar a que te pongas de pie.
Y vamos a... ¿Vas a tocar algo, Carlos? Si quieres tocar algo y no hagamos todo el canto ahora, porque yo ya estoy como, me alargué un poco. Pero si quieres tocar algo, yo solamente quiero orar por cada uno de ustedes. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la bendición de los salmos. Gracias, Señor, por este grito de angustia, Señor, de este salmista. Que nosotros sabemos específicamente que son palabras que podemos poner y que fueron palabras que estuvieron en la boca de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por su muerte. Gracias por su sufrimiento, Padre. Gracias porque su sufrimiento no fue en vano. Gracias porque su ejemplo nos enseña a saber cómo sufrir, a saber, Señor, cómo responderte apropiadamente en tiempos de angustia, de dificultad. Señor, ayúdanos a tener una mente más bíblica. Ayúdanos a comprender que tú eres un Dios que cómo te vas a mover si no hay conocimiento de ti. Los que te conocen, Señor, tendrán energía. Los que te conocen, Señor, adorarán apropiadamente. Los que te conocen responderán apropiadamente con sus emociones. No serán esclavos más de sus emociones. Progresarán lentamente, pero progresarán como la luz de la aurora, Señor, así dice tu palabra. Señor, llévanos a poder crecer. Llévanos a creer, Señor, que en medio del sufrimiento tú eres Dios. Está estipulado que muera el hombre y después de eso el juicio, Señor. Un día te vamos a ver. Un día el dolor humano se va a acabar, el sufrimiento humano se va a acabar. Estamos esperando al Rey que vino, que fue crucificado, que murió, que resucitó que resucitó y está a la diestra del Padre, y que va a regresar otra vez, y que habrá cielos nuevos y tierra nueva, que habrá una eternidad, que das promesa de vida eterna para todo aquel que en ti crea, pero que también prometes que van a tener poder para someter sus emociones, aprendiendo la palabra, meditando la palabra. Señor, te pido que la palabra quede en nosotros, que podamos ser esta generación, Señor, que enseña y habla de tu justicia. Gracias, Padre, por este salmo de la cruz. Gracias por estas profecías acerca de nuestro Señor Jesucristo, que ahora sabemos que podemos confiar en Él porque ya vino y está a la diestra del Padre, pidiendo por nosotros, intercediendo por nosotros. Señor, ayuda al que se siente abandonado, ayuda al que se siente, Señor, que necesita que tú estés con Él. Te pido que tú seas su fuerza. Anímalo, Señor, anímalo, Padre. Te pido todo esto en el nombre de tu Hijo, Señor, sabiendo que nos escuchas, sabiendo lo que tú has hecho por todos nosotros. Sea tu nombre exaltado y tu nombre bendito.